Hola a todos. En esta ocasión traigo un ejercicio sobre el movimiento de un electrón en un campo eléctrico, donde se repasan algunos conceptos de cinemática, así como la notación vectorial. El problema dice: en la figura un electrón es disparado a una velocidad inicial de 2 por 10 a la 6 metros sobre segundos, a un ángulo de 40 grados sobre el eje X. Se mueve a través de un campo eléctrico uniforme de 5 newtons sobre Coulomb. Una pantalla para detectar electrones es posicionada paralela al eje Y a una distancia x de 3 metros. En notación de vectores unitarios, ¿cuál es la velocidad del electrón cuando choca la pantalla? Bueno, aquí se muestra la imagen de la situación. Entonces, un electrón que es lanzado con una velocidad inicial haciendo un ángulo θ sub 0 con respecto al eje X, se moverá dentro de un campo eléctrico uniforme que va dirigido verticalmente hacia arriba. Se debe recordar que cuando una partícula cargada está en presencia de un campo eléctrico, se manifiesta en ella la fuerza eléctrica. Para cargas negativas, la fuerza eléctrica va en dirección opuesta al campo; para cargas positivas, en la dirección del campo. Como el electrón es una partícula negativa, la fuerza sobre el electrón irá dirigida verticalmente hacia abajo, y entonces esta será la dirección de la aceleración. Entonces se tiene una partícula que tiene una velocidad inicial tanto en el eje X como en el eje Y, pero que solo estará sometida a una aceleración sobre el eje X. Esto obviamente es una combinación de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X a velocidad constante y un movimiento uniformemente acelerado en el eje Y gracias a la aceleración del campo eléctrico. La combinación de estos dos movimientos da como resultado el movimiento parabólico. Entonces el electrón empezará su movimiento hacia arriba, desplazándose horizontalmente también, pero en todo punto va a estar afectado por la aceleración del campo eléctrico hacia abajo. Entonces alcanzará una altura máxima, ahí digamos que se le agota la velocidad vertical en el eje Y hacia arriba, y entonces se empieza a acelerar nuevamente hacia abajo. Y en algún punto por acá chocará con la pantalla. Esa sería la trayectoria que describiría el electrón moviéndose en este campo eléctrico. El objetivo del problema es encontrar cómo es la velocidad en forma vectorial del electrón cuando colisiona por acá con la pantalla. Entonces, bueno, en cualquier instante de tiempo, la velocidad del electrón tiene dos componentes, una componente X y una componente Y. Se tiene entonces así el vector velocidad, velocidad en X en Y, velocidad Y, J, donde Y vector unitario para el eje X, J vector unitario para el eje Y. Hay que aclarar entonces, la aceleración sobre el eje X es igual a 0, luego la velocidad se mantendrá sobre este eje constante, que pues básicamente será la velocidad inicial, o sea la velocidad en t igual a 0. Se calcula sacando la componente del vector velocidad inicial a lo largo del eje X, eso se hace con la función coseno. Sería esta componente Vx de la velocidad. Entonces la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial multiplicando el coseno de θ. Se reemplaza el valor 2 por 10 a la 6 metros sobre segundo, velocidad inicial, por el coseno de 40, que es el valor de θ sub 0. Eso da como resultado un valor de 1.53 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Esa velocidad se mantiene constante durante toda la trayectoria del electrón. Se pasa ahora a calcular la velocidad en el eje Y. Esta velocidad sí es variable en el tiempo. Entonces se calcula primero la velocidad inicial, se descompone el vector velocidad, su componente sobre el eje Y viene dada por la función seno de θ. Entonces la velocidad inicial en Y vale velocidad inicial, o sea 2 por 10 a la 6 metros sobre segundos, por el seno de 40. Lo que da como resultado 1.28 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Bien, y ahora la velocidad sobre el eje Y utilizando cinemática en cualquier instante de tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es de la forma velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Primero se procede a calcular la aceleración que produce el campo eléctrico. Entonces la aceleración siempre es igual a la carga sobre la masa por el campo eléctrico.
se utiliza la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, que es la carga elemental, sobre la masa del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicando el campo eléctrico 5 newtons sobre coulomb. Aquí he usado su magnitud, y ahorita hablamos de su dirección. Entonces, al hacer esa operación, se obtiene un valor de 8.8 por 10 a la 11 metros sobre segundos cuadrados. Ahora, como les decía en un principio, el campo eléctrico va hacia arriba, la fuerza va hacia abajo, la aceleración va hacia abajo. Entonces, esta componente de la aceleración en el eje Y debe ser negativa. Bueno, entonces al reemplazar estos valores sobre la velocidad en cualquier instante de tiempo del electrón sobre el eje Y, se obtiene este valor. El menos está dado porque la aceleración, como les decía, va hacia abajo y se toma negativa. Y bueno, aquí el tiempo que transcurre mientras el electrón se mueve en la parábola. Muy bien, ahora la velocidad en el plano en cualquier instante de tiempo vendría siendo pues el vector velocidad ya con sus componentes, que sería la velocidad en x, que es una constante, 1.53 por 10 a la 6 metros sobre segundos en i, más la velocidad en y, que tenemos 1.28 por 10 a la 6 metros sobre segundos, menos 8.8 por 10 a la 11 metros sobre segundos cuadrados por el tiempo en la dirección j. Con esta expresión se puede determinar en cualquier instante de tiempo cómo sería la velocidad de esta partícula. Ahora, en el problema debemos calcular cuál es la velocidad del electrón cuando choca la pantalla. Para eso se debe determinar el tiempo que transcurre desde que el electrón se empieza a mover en esta posición, que sería el tiempo inicial a los 40 grados, hasta que choca la pantalla. Se puede notar que para que eso suceda, el electrón debe recorrer toda la distancia horizontal a la que se ha colocado la pantalla de detección, es decir, 3 metros sobre el eje X. Y pues ya se sabe que sobre el eje X el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces se tiene que X es igual a la velocidad en X por el tiempo, donde la velocidad en X pues viene siendo la componente X de la velocidad. Resolviendo para el tiempo, entonces el tiempo es la distancia recorrida X sobre la velocidad en X. Se reemplaza el valor de X y el valor de la velocidad en X. Y eso arroja un tiempo de 1.96 por 10 a la menos 6 segundos. Ese es el tiempo que se demora el electrón en hacer el recorrido desde el origen hasta que colisiona con la pantalla. Entonces, como ya se tiene ese tiempo, se puede determinar cómo sería la velocidad en ese punto. Simplemente se reemplaza el tiempo en la velocidad en general en cualquier punto del plano, cualquier posición del plano en el que se mueve el electrón. Bien, entonces se tiene que la velocidad vale la componente de la velocidad en X, que bueno, ahí no influye en nada porque es una constante, más la componente de la velocidad en Y, donde aquí ya se ha sustituido el tiempo, 1.96 por 10 a la menos 6 segundos, que sería este parámetro. Al hacer esa operación se tiene que en el eje X vale 1.53 por 10 a la menos 6 metros sobre segundos en Y, siempre constante la velocidad. Y en el eje Y se tiene menos 0.44 por 10 a la 6 metros sobre segundos en J. Y bien, se ha calculado la velocidad del electrón en ese tiempo determinado en una notación de vectores unitarios y J, que era pues el objetivo de este ejercicio. Un ejercicio muy sencillo, pero que se deben poner en práctica conceptos de cómo se mueve una partícula, en este caso un electrón, dentro de un campo eléctrico uniforme, cómo es la aceleración, y bueno, conceptos de cinemática como velocidad variable en el tiempo, aceleración, velocidad constante y movimiento parabólico. Bueno, creo que eso es todo por este ejercicio. Ojalá que les ayude a aclarar dudas, que les haya gustado.